¿Qué tal? Bienvenidos al curso de conjuntos numéricos. En esta ocasión vamos a ver el tema clasificación. Cuando el hombre tuvo la necesidad de representar cantidades para negociar o ordenar elementos de los que poseía o de los que disponía, surgió la idea de crear símbolos que representaran cantidades y llegó lo que hoy conocemos como números naturales. Este es el símbolo con el cual se representan. Y estos son todos los elementos que lo componen, a partir del 1, 2, 3, 4, 5 y todos los números consecutivos hasta el infinito en los positivos. Utilizando estos símbolos no solo se podía contar, sino ya se podían hacer operaciones como la suma y la multiplicación. Por ejemplo, tenemos aquí estas dos operaciones. Se toma un número natural, otro número natural, se hace la operación, en este caso una suma, y como resultado nos va a dar también un número natural. De la misma manera, con la multiplicación, se toman dos elementos, se hace la operación y el resultado también va a ser un número que pertenece a los naturales. De manera que te podrás dar cuenta que no importa cuáles elementos se tomen, siempre nos va a dar un número natural positivo, porque los números naturales solamente son los números positivos. Para poder hacer una resta, se inventaron los números enteros. Como puedes ver, ya tenemos ahora aquí el 0 y todos los números negativos, aparte de todos los números naturales. Por muchos años, nadie podía concebir cómo representar a los números negativos, porque los números naturales sí se pueden explicar. Si yo tengo dos manzanas, sé que lo puedo representar con este símbolo, pero ¿cómo poder representar que tengo menos dos manzanas? Con objetos o con experimentos no se puede o no se podía explicar. Por eso muchos matemáticos por muchos siglos no aceptaban que se necesitaban los números enteros y también el 0. Pero eran indispensables para poder representar una ganancia y una pérdida. Porque, por ejemplo, si alguien tenía 3 monedas y ganaba otras 6 monedas, pues ahora tenía 9 monedas. Ahí no hay ningún problema. Esto se puede explicar, pero si alguien tenía 6 monedas y gastaba 3, tenía que quitar esas monedas y el resultado era 3, todavía dentro de los números naturales. Pero, ¿qué sucede si se tienen 7 monedas y se compra algo que cuesta 8 monedas? Se pueden pagar con las que se tienen y se va a deber una. O por ejemplo, si a alguien le debo 2 monedas que me ha prestado, le pido otras 4 monedas, ¿cuánto es lo que debo? Menos 6. Ante esta necesidad de hacer este tipo de operaciones, surgieron los números enteros, en donde se incluye el 0 y todos los números negativos hacia el infinito y todos los números naturales, es decir, a partir del 1 y todos los positivos. Esta es la forma como se expresa por comprensión al conjunto de los números enteros y se lee: el conjunto de números enteros son los elementos de x tal que x es igual al elemento a menos el elemento b o a menos b, donde a y b pertenecen a los números naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que si tomo un valor de a, este es un elemento de los números naturales. Puede ser cualquiera. Vamos a tomar, por ejemplo, el 6. Menos b también es un elemento de los números naturales.
Voy a tomar el que sea también, por ejemplo, el 2. Y esto va a ser x. ¿Cuál es el resultado aquí? 6 menos 2, 4. Y este es un elemento de los números enteros. Otro ejemplo, vamos a dar un valor de a. Ahora el 7 menos un valor para b. Voy a considerar el 10. 7 menos 10, menos 3. Este es un elemento de los números enteros. Otro ejemplo, voy a considerar para a el número 1 menos para b. Puedo considerar otra vez el mismo dato, que es el 1. 1 menos 1, 0. Y este dato también es un elemento de los números enteros, como ya lo hemos explicado. Eso es lo que quiere decir esta forma de expresar al conjunto de los números enteros. Para poder realizar las operaciones de división, se crean los números racionales, y este es su símbolo, y se lee: el conjunto de números racionales son todos los elementos de x, tal que x es igual a entre b, donde a y b pertenecen a los números enteros con b diferente de 0. ¿Esto qué quiere decir? Bien, que vamos a tomar valores para a y b, y estos pertenecen a los números enteros, donde ya sabemos que los valores son negativos, positivos, inclusive el 0. Por ejemplo, para a, vamos a darle el valor de 2. Y para b, el 1. Aquí se ha formado una fracción. Este es el valor de x, por así decirlo, y este es un ejemplo de un número racional, en donde tenemos un numerador y un denominador. ¿Qué sucede si hacemos la operación? Si dividimos 2 entre 1, es 2. Pues bueno, aquí tenemos también, ese es un resultado válido, pero este es un número entero. Para que pueda ser, que forme parte de los números racionales, tiene que ser una fracción. A ese 2 le podemos colocar un 1 como numerador y no lo altera, porque 2 entre 1 es 2. Entonces, este sería un ejemplo de un número racional. Por otra parte, vamos a tomar el valor para a de 6 y para b 2. Aquí ya lo tenemos expresado como un número racional. El resultado es 3, nos da un número entero, pero ya sabemos que para que pueda ser considerado como un número racional, debe ser una fracción, aunque se trate de la misma cantidad. Eso no importa, pero sí quiero ser muy claro en esa parte. A veces nos van a dar inclusive decimales. También son considerados como racionales, pero lo que normalmente se hace, y bueno, la regla es que sea una fracción. Otro ejemplo. Vamos a tomar el valor para a 3 y para b 4. Una fracción lo que nos dice es que se va a dividir una unidad en el número de partes que nos indique el denominador. En este caso, la unidad se va a dividir en 4. Y el numerador nos indica cuántas partes vamos a tomar de esa unidad en las partes en que se dividió. Pueden ser negativos, no importa. En este caso, tenemos un negativo y un positivo. Sigue siendo un elemento de los números racionales porque está expresado en fracción. No importa que ambos sean negativos, sigue siendo un número racional. Podemos aquí inclusive hacer la operación y sabemos que menos entre menos nos va a dar más, y 6 entre 2 es 3, pero este número ya está expresado como número entero. E inclusive pertenece a los naturales. Pero solamente las fracciones consideremos como racionales.
Hay una regla que nos dice que b debe ser diferente de 0. Es decir, que para a podemos tomar cualquier número de los números enteros, por ejemplo el 3, pero el denominador o b nunca debe ser 0, nunca. ¿Por qué? Porque es un error. ¿Qué sucede? Vamos a hacerlo, mira. Si la definición es que de la unidad se va a dividir en 0 partes, y de esas 0 partes tomas 3, pues eso es un error. Si lo haces en la calculadora, te va a salir como error. Te invito a que lo hagas. Analízalo así, mira. Si tienes 3 paletas y las quieres dividir entre 0 niños, pues, ¿de cuántas paletas les toca? No se puede, porque tienes 3 paletas y 0 niños. No hay a quien repartirle. ¿De acuerdo? Entonces, el 0 nunca debe de ser el denominador. Acuérdate muy bien de eso, porque eso es un error y esta fracción no pertenece a los números racionales. Es la única condición. Por otra parte, ¿qué pasa si a es igual a 0? En este caso, si tienes 0 paletas y quieres dividirlas entre 3 niños, ¿de cuántas paletas le tocan a cada niño? Pues de 0. Esa operación sí se puede hacer. Porque si quieres dividir una unidad entre 3 partes, y de esas partes tomar 0, pues es 0. De manera que este sería el resultado para estas dos opciones. Con la primera no pertenece a los números racionales. Por otra parte, dentro de la clasificación de los conjuntos numéricos están los números irracionales, y este es su símbolo. Un número irracional es aquel que no puede expresarse como el cociente de dos enteros. Su parte decimal es infinita y no periódica. Es decir, que aquí no se puede expresar como el cociente o la división de dos números enteros. Su parte decimal es infinita y no periódica. Por ejemplo, 2/3 es un número racional. Se puede expresar con decimales de esta manera, que sería 0.66666, y es infinito, pero es periódico. Y para que fuera un número irracional, tiene decimales, pero no son periódicos y sí son infinitos. Y dentro de los números irracionales tenemos, por ejemplo, la raíz de 2 o pi, porque es un entero con decimales que son infinitos y no periódicos. Lo mismo con pi. Está conformado de un número entero con decimales, pero estos no son periódicos, pero sí infinitos. Esos son ejemplos de números racionales. Se tiene que cumplir esas dos reglas. Se pueden hacer operaciones con los números racionales, por supuesto. La resta y el producto de este tipo de números puede no ser un número irracional. Por ejemplo, aquí tenemos la raíz de 2 menos raíz de 2, nos da 0, que es un número entero. No precisamente nos da como resultado un número racional. O raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Se aplican ahí las leyes de los radicales. O por ejemplo, si dividimos un número racional entre otro, que en este caso pi entre pi es igual a 1, el resultado es un número entero. El conjunto de números irracionales no es cerrado, ni con respecto a la suma, ni con respecto a la multiplicación. Es decir, la suma y la multiplicación de dos números irracionales puede que no sea otro número irracional, razón por la cual no tiene sentido el afirmar que se cumple con predeterminadas propiedades. Por lo tanto, no se puede expresar de esta manera. No hay reglas o propiedades que siempre se vayan a cumplir para que se pueda decir que un elemento pueda ser considerado dentro de los números irracionales y expresados por comprensión de esta manera. Por eso, en este caso, solamente tenemos ejemplos.
También tenemos a los números reales, expresado de esta manera. El conjunto de números reales son la unión del conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. Por lo tanto, aquí están todos los números, los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Es decir, aquí son todos los números que se te vengan a la mente. Negativos, positivos, el cero, las fracciones, los números enteros con decimales o solamente números decimales, infinitos, no infinitos, periódicos, no periódicos, es decir, todos los números que conocemos. Y bueno, eso es todo. Espero te haya servido y te haya sido útil esta información. Muchas gracias por tu atención.